precisamente el tema del derecho a la huelga. Di Stéfano es de la Confederación Sindical de las Américas y ha participado con nosotros en algunas oportunidades aquí en Noticias 180 Minutos. Aquí en Panamá, por ejemplo, el gobierno acaba de reglamentar el derecho a huelga en los servicios públicos esenciales, por ejemplo. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, promulgó el decreto 11 del 12 de noviembre del 25 que reglamenta los artículos X, Y, Z del Código de Trabajo sobre la huelga en los servicios públicos. El documento firmado por el presidente Mulino establece los criterios que definen los servicios públicos esenciales en los cuales el derecho a huelga puede estar restringido o condicionado para garantizar la continuidad de servicios vitales para la población: transmisión y distribución eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, servicios hospitalarios, médicos, odontológicos y farmacéuticos. Aquí ha habido huelga de médicos en reiteradas ocasiones, en varias administraciones de gobierno. Y en el sector eléctrico también. En el sector eléctrico. La carga, descarga y disposición de mercancías relacionadas con el transporte marítimo en los puertos nacionales, los servicios de transporte público de pasajeros. Aquí ha habido huelga de transporte también, aquí lo están prohibiendo con este decreto. Transporte de carga, incluido metro y mibús, la operación del Canal de Panamá, la Aeronáutica Civil y la Autoridad Marítima de Panamá, los servicios de rescate, emergencia, bomberos y protección civil. Hasta de bomberos ha habido huelga aquí en Panamá. El Canal de Panamá está prohibido por Constitución. Sí, en el canal es por Constitución. El decreto también señala que las huelgas en empresas que presten servicios públicos deberán ser notificadas al Ministerio de Trabajo y estarán sujetas a la verificación de que no afecten la seguridad, la salud o la economía nacional. Reconocen el derecho a huelga. Reconocen que el derecho a huelga es una manifestación legítima de los trabajadores, pero subraya la obligación del Estado de proteger los intereses colectivos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en concordancia con las normas de Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué dice usted de esto, señor Di Stéfano? Cuánta mentira, querido Álvaro, en esas afirmaciones, ¿no? Sobre el final hasta la contradicción absoluta. Ese decreto no regula la huelga en los servicios esenciales, prohíbe la huelga en la mayoría de las actividades productivas de Panamá. Y además del costado jurídico, obviamente es inconstitucional porque la Constitución Política de Panamá permite el derecho a la huelga y las restricciones a los servicios públicos debieran ser regulados por una ley y no por un decreto del presidente. Hay contradicciones de todo tipo. Déjame centrarme en lo último, que es cuando hace una mención de la OIT. La OIT tiene un procedimiento que está en el convenio 144, el que Panamá es parte de la normativa obligatoria en Panamá, que es el diálogo social tripartito, la consulta previa antes de tomar decisiones con relación a las normas laborales, y por supuesto este gobierno empresarial no convocó al movimiento sindical a un proceso de diálogo. Lo segundo, que la OIT, a pesar de que Panamá es el único país latinoamericano que se presentó a decir lo contrario en La Haya, en su convenio 87 la OIT genera el derecho a la huelga, admite el derecho a la huelga como corolario de la libertad sindical. Y lo tercero también al respecto, que el Comité de la Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo expresó que las únicas posibilidades de restringir el derecho a la huelga es cuando ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas. O sea, un recorte muy preciso, muy concreto. Eso quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras de la salud pueden hacer huelga. Claro está que deben mantener algunas guardias mínimas para prever las situaciones de emergencia. Que los trabajadores del transporte, por supuesto, pueden hacer huelga. Que los trabajadores de la educación, por supuesto, pueden hacer huelga. Esta alocada precisión de que los trabajadores de la construcción tienen restringido el acceso a la huelga, tienen nombre y apellido, y es la guerra que el gobierno tiene con el Suntrax para debilitarlo, y así en todas las medidas que están planteadas por el gobierno. Lo que está claro que los servicios de distribución, luz, gas, servicios de agua potable, lo que hay que mantener es
cuadrillas que puedan garantizar la continuidad del servicio en el caso de que se interrumpa por una urgencia. Pero siempre se puede ejercer el derecho a la huelga consagrado en la Constitución. Por eso este decreto, que te diría que es un calco del decreto que Milei sacó en Argentina hace unos meses y que la justicia argentina inmediatamente decretó inconstitucional y por eso no está cumplimentándose porque no tiene razonabilidad jurídica, marca una política de un gobierno que solo defiende los intereses corporativos del empresariado en Panamá. Sí, ingeniero Orlando. Una pregunta, Marcelo. Marcelo. Sí. De acuerdo, le habla José Blandón. Padre, mire, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y de acuerdo a las disposiciones que están en las leyes internacionales, en los tratados internacionales de la que la República de Panamá forma parte, este decreto contradice esas disposiciones. Absolutamente. El convenio 87 de la OIT tiene como corolario el derecho a la huelga y es parte del bloque constitucional aquí en Panamá. El convenio internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales contempla el ejercicio legítimo del derecho a la huelga. El protocolo de San Salvador también lo hace así. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 21 expresó que todos este compendio de tratados internacionales que tienen ejercicio legítimo en Panamá protegen el derecho a la huelga. Yo en una intervención anterior que tuvimos en el programa de ustedes señalé que Panamá había sido el único país de la región que se había presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de tergiversar el contenido de la protección sindical a la huelga en el convenio 87. Y efectivamente eso lo pone en un lugar absolutamente alejado de lo que sucede con los países del resto de la región. Panamá es para nosotros el país, para el movimiento sindical de las Américas y para el movimiento sindical internacional, el país más violador de los derechos humanos laborales en la región. Quiero decirlo con total consistencia. Panamá, para el movimiento sindical internacional y latinoamericano, es el país que incumple de forma más feroz las normas internacionales del trabajo que protegen los derechos humanos laborales. Estamos entrando en una discusión tripartita a partir del sábado pasado para debatir el salario mínimo en Panamá. ¿Cómo se manejan estos temas en otros países? Aquí cada 2 años se reúne gobierno, empresa privada y sindicatos para revisar el salario mínimo en todo el país. Lo primero que te digo que en todo el mundo la representación sindical es una representación libre, autónoma, sin intervención del Estado. Lo que está sucediendo en Panamá es un intervencionismo del Estado sobre el movimiento sindical, presionando a las centrales independientes, generando el sindicalismo amarillo para profundizar divisiones y eligiendo a quienes el Estado les quiere otorgar la voz y no a los legítimos representantes de los trabajadores. Yo te lo quiero poner en un plano de lo que sucedió en el último año. Si querés, empezamos con el ataque a las cuentas bancarias del Suntrack, que se las cerraron y también le impidieron que los sindicatos cobren directamente las cuotas sindicales por parte de los empleadores. La sanción de la ley de jubilaciones 420, si mal no me equivoco, el nombre, sin ningún tipo de consulta tripartita, totalmente por fuera de la posición que sustentaba el movimiento sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. La persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales. Todavía Genaro López está en prisión en su domicilio, Jaime Caballero en cárcel efectiva, Saúl Méndez está exiliado, el compañero Cerró está todavía asilado aquí en Panamá. La represión de los manifestantes en la obra del hospital, la represión y el estado de excepción en Bocas del Toro, el encarcelamiento del compañero Smith de Sintra Ivana, el asalto al conato
dando una división artificial del movimiento sindical, la captura de los fondos sindicales del fondo educativo, la promoción de las divisiones, la barbaridad que hizo el gobierno, la ministra de Trabajo y el canciller en la Corte de La Haya, y ahora la restricción del derecho a la huelga. Eso es Panamá en este año con el gobierno de los empresarios, con el gobierno que no le importa violar los poderes del Estado, encarcelar a los dirigentes sindicales, quedarse con los fondos sindicales, perseguirlos hasta el exilio y encarcelarlos en cárceles comunes y dictar un estado de excepción donde reprimieron la movilización para defender los intereses de Chiquita y para perjudicar los intereses del pueblo panameño. Sí, señor Marcelo, quiero hacer un paréntesis en la lista que usted acaba de hacer mención cuando se refirió a la represión en las instalaciones del hospital. El hospital, yo recuerdo esas imágenes del Hospital del Niño que estaba en construcción y eran imágenes que no ayudaban en nada a el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque se veían a trabajadores desde lo alto del edificio lanzando bloques, lanzando varillas de hierro contra la calle donde iban en ese momento transitando personas. Y eso fue lo que incomodó a la población panameña, esas imágenes que se dieron en ese momento y lo que, a juicio de muchos, provocó que las fuerzas del orden público penetraran el hospital en construcción en ese momento. Esa es una foto, Álvarez. Hay videos. Movilizando, los compañeros estaban movilizando, los terminaron arengando para que puedan entrar ahí adentro para defenderse, y lo que fue es justamente un acto de defensa porque estaban siendo reprimidos y por eso habían entrado al hospital. Pero en todo caso, eso es un instante de una secuencia que es grave, que es única en la región, a pesar de los gobiernos de derecha y de extrema derecha que tenemos, y es, creo yo, que también ahí podemos encontrar las respuestas del pueblo en la organización para contrarrestar estas políticas represivas. Marcelo, en la historia de Panamá, a lo largo del periodo pre-invasión y post-invasión de los Estados Unidos el 20 de diciembre del año 89, la República de Panamá hasta este decreto ha venido entendiéndose el sector empresarial con el sector obrero en forma continua, tanto para convenios colectivos como para la definición de el salario mínimo, que en Panamá está zonificado. Hay tal cantidad de salario mínimo que es un poco difícil recordarlos todos. Entonces nosotros hemos tenido la capacidad de poder, dentro de los convenios internacionales, respetándolos, y dentro de la Constitución de la República y la legislación, esto lo hemos hecho durante muchos años el sector empresarial y el sector obrero. Así es. ¿Qué consecuencias podría tener un decreto de esta naturaleza que, a la luz de derechos internacionales y a la luz de la Constitución de la República de Panamá, choca en cuanto al objetivo de darle una participación a los trabajadores en su decisión, escogiendo a los trabajadores sus representantes? Yo no, ¿qué sentido tenga que yo sea el que escoja los representantes? El que tiene derecho a recoger sus representantes son los trabajadores, igual que los empresarios. Y lo hemos hecho relativamente bien. Panamá es uno de los países donde el salario mínimo es uno de los más altos de la región. Ingeniero, el diálogo social es la base de la construcción de una sociedad pacífica. Y ese es el camino que eligió Panamá a lo largo de la historia: tener sociedades que se desarrollen con el diálogo, que encuentren puntos de consenso y que puedan progresar hacia adelante. Acá hay un proceso absolutamente disruptivo, ilegal, que va en contra de la historia, de la tradición y del deber ser. Y debemos reconstruir esa senda de unidad. ¿Qué va a pasar en el plano internacional y en el plano local? Los jueces locales tienen que decretar la inconstitucionalidad de estas normas que van en contra de la constitución política. Yo escuchaba al asambleísta
que se refería anteriormente, los asambleístas deben también tomar posición, porque acá hay un poder ejecutivo que está detentando los poderes que son propios del legislativo, y a nivel internacional nosotros ya hemos hecho las denuncias del caso. Seguramente Panamá, que este año le toca el ciclo del convenio 87 y 98 en la OIT, será uno de los países peor calificados y que serán parte del análisis exhaustivo en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en el mes de junio, y nosotros vamos a avanzar en denuncias de mayor gravedad en la Organización Internacional del Trabajo, en la Unión Europea, en todos los mecanismos que tenemos para denunciar el incumplimiento y la violación a los derechos humanos laborales. Bueno, ¿algún mensaje final? Ya tengo la próxima entrevista a Carlos Raúl Pía con nosotros. Marcelo. El mensaje final es al gobierno de Panamá que cese con estas acciones ilegales, que cese con la persecución a los trabajadores y a las trabajadoras, y que abra una mesa de diálogo social que nos permita encontrar un camino, una hoja de ruta para regularizar esta situación. Gracias, Marcelo Di Stéfano, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Vamos a seguir adelante. Tengo ahora a Carlos Raúl